En plena Nochebuena, mientras yo estaba de guardia en el hospital, mi propia familia humilló a mi hija de 7 años. Le escribieron mentirosa en la frente con plumón. Le colgaron un cartón que decía vergüenza de la familia y la dejaron en un rincón, con hambre, hasta que yo llegué. No me derrumbé ahí. Primero saqué a mi hija de esa casa. Después empecé a juntar pruebas. A los pocos días, mi celular no dejaba de sonar con sus llamadas desesperadas. Soy cardióloga. En mi especialidad, los fines de semana y los días festivos casi no existen. Las cenas familiares, menos. Ese año, por primera vez en mucho tiempo, pude salir antes. Un colega recordó que yo le había cubierto una guardia a finales de noviembre, justo cuando él tenía una comida familiar importante. Así que decidió devolverme el favor. «Vete a tu casa, Mónica», me dijo. «Tienes una niña. Que te vea en Navidad». Así que pensé hacer esa entrada sorpresa que una imagina bonita, sin mensaje, sin aviso. Solo llegar a casa de mis papás, abrir la puerta y ver la cara de Anita iluminándose al verme. Mis papás vivían en un departamento de la Benito Juárez, en un edificio familiar donde en Navidad todo el mundo entra y sale con bolsas, refractarios y regalos. La reja estaba cerrada, pero la puerta del departamento estaba sin pasador, como siempre que esperaban familia. Entré, y por un segundo no entendí lo que estaba viendo. La sala parecía después de una fiesta descontrolada. El árbol de Navidad estaba inclinado, como si hubiera sobrevivido a un temblor. Habían recogido lo más grande, pero seguía habiendo esferas rotas, comida sobre el tapete, platos hechos pedazos y el mantel manchado de ponche, salsa y crema. ¿Y mi familia? Estaban todos sentados en el comedor, tranquilos, comiendo postre, riéndose, con villancicos sonando de fondo, como si ese desastre no importara, como si todo estuviera normal, mis papás, Graciela y Alfonso. Mi hermana Marta con su esposo Rodrigo y su hijo Bruno. Mi hermano Óscar con su esposa Laura, embarazada de pocos meses, y su hija Sofía. Mi hija no estaba. «¿Qué pasó aquí?», pregunté. Silencio. Mi mamá se tensó. Marta dejó caer el tenedor sobre el plato. Todos me miraron como si yo fuera un fantasma. Por fin, mi mamá dijo con una frialdad que todavía recuerdo. «¿Este desastre? Tu Anita lo hizo. Ve a verla». Sentí que el estómago se me caía. «¿Dónde está?». Marta levantó la mano y señaló hacia el pasillo, como quien espanta una mosca. «Allá». Caminé hacia la habitación de al lado y me quedé paralizada. En una esquina, pegada a la pared, estaba mi niña, 7 años. Su vestido de Navidad estaba roto y sucio. Tenía raspones en las piernas. Estaba llorando bajito, tratando de no hacer ruido. «¡Anita!». Ella volteó. «Me vio. Y se quebró. ¡Mamá!». Corrió directo hacia mí y se abrazó a mis piernas. La levanté en brazos. «Mi amor, ¿qué pasó?». Entonces lo vi. Con plumón negro, en su frente, alguien había escrito una palabra: mentirosa. Y colgado del cuello, tenía un pedazo de cartón con letras grandes: vergüenza de la familia. Por un segundo pensé que estaba alucinando, pero no. Era real. Mientras yo estaba trabajando, mis supuestos seres queridos habían estado humillando a mi hija. Le tomé la mano y regresé al comedor. Anita se pegaba a mí, como si yo pudiera desaparecer. Y ahí estaban todos. Todavía en la mesa, comiendo. Mi papá tomando jugo. Mi mamá terminando su pastel. Óscar contando una historia sin importancia. Laura mirando hacia su plato. Marta sentada como si nada. Rodrigo, quieto. Bruno con su carita de santo. Y de fondo, la música navideña. Mi hija se limpiaba las lágrimas con la manga del vestido. «¿Esto es una broma?», dije, con la voz temblándome. «¿Ustedes están aquí sentados, comiendo, mientras mi hija está en otra habitación con un letrero colgado del cuello?». Nadie me miró. Mi mamá tomó café despacio, como si yo hubiera interrumpido una conversación agradable. «¿Qué les pasa?», solté. «¿De verdad no ven lo que hicieron?». Marta fue la primera en responder. Me miró con esa mezcla de superioridad y falsa calma que siempre usaba cuando quería quedar como la persona razonable. «Ella arruinó la Navidad, Mónica. Tiró el árbol, rompió adornos, hizo caer la comida, y luego no quiso admitirlo. Intentó culpar a Bruno. Bruno, su precioso hijo de 9 años, consentido hasta lo imposible, sentado ahí, con la cara limpia y los ojos abiertos, como si jamás hubiera roto un plato. Anita se apretó contra mí, sollozando. «Mamá, él me empujó. Sí fue él». Le acaricié el cabello. Miré a Marta. «¿La escuchaste? Dice que Bruno la empujó». Marta alzó la barbilla. «Eso no es cierto».
Él la vio subirse a la silla. Quiso alcanzar una esfera, se cayó y tiró todo. Anita negó con la cabeza, llorando más fuerte. «No fui yo. Yo no quería. Yo no». La abracé más. «Ah, claro». Bruno lo vio. ¿Y por qué todos le creen automáticamente a él pero no a Anita? Marta se puso roja. «No acuses a mi hijo. Bruno siempre dice la verdad». Saqué mi celular. Les tomé fotos a Anita. A su frente marcada. Al letrero de cartón. A sus piernas raspadas. A su vestido roto. Todo frente a ellos. Mi papá entrecerró los ojos. «¿Qué crees que estás haciendo?» «Documentando», dije sin levantar la voz. «Porque mañana todos van a fingir que esto no pasó». Le quité a Anita ese cartón absurdo y lo dejé en la mesa. Luego intenté limpiarle la frente con una servilleta húmeda. No salía. La piel estaba roja, irritada. Anita se encogió cuando la toqué. Volteé hacia ellos. «Mírenla. Está temblando. Les está diciendo que no lo hizo». Y aunque de verdad hubiera tirado el árbol, ¿les parece normal escribirle en la cara a una niña y colgarle un letrero del cuello? Mi mamá se limpió la boca con una servilleta, con una calma que me dio coraje. Decidimos que, si iba a mentir, todos debían verla como lo que era. Eso se llama disciplina. Por dentro, yo estaba hirviendo. Quería gritar hasta que se cayeran las paredes. Pero Anita estaba temblando en mis brazos, y no necesitaba más gritos. Necesitaba que alguien por fin la defendiera. Me incliné hacia la mesa y hablé despacio. «No. Disciplina es enseñar. Explicar. Ayudar a una niña a hacerse responsable si rompió algo. No dejarla en una esquina con un letrero mientras ustedes comen tranquilos y cantan villancicos. Eso no es disciplina. Eso es crueldad». Mi papá murmuró, sin apartar la mirada de su plato. «Tiene que aprender a hacerse responsable de sus actos». «¿Responsable?» Sentí que la garganta me ardía. ¿Quién dejó una silla junto al árbol? ¿Quién acomodó ese árbol tan mal que se cayó? Ese árbol pudo lastimarla mucho más. ¿Por qué nadie la ayudó cuando se cayó y se raspó? Mírenla. Tiene marcas en las piernas y en los brazos. Ella tiene 7 años. Ustedes son los adultos. Y en lugar de cuidarla, le marcaron la cara con un plumón. Mi mamá se levantó como si yo acabara de insultar algo sagrado. «Mónica, tu hija arruinó nuestra cena. Nuestra noche. ¿Y todavía vienes a darnos lecciones? Si no se hubiera subido a esa silla, nada de esto habría pasado». Respiró hondo. Tenía los ojos fríos. «Hicimos lo correcto. Tú no sabes controlarla. Nosotros solo estamos ayudando». ¿Ayudando? Solté una risa seca. Si eso es ayuda, no quiero saber qué llaman castigo. Mi mamá movió la mano, como si yo fuera una molestia. «Eres demasiado blanda con ella. La consientes. Nunca la corriges cuando se lo merece. Por eso se comporta así. Tiene que aprender». Mi hermano Óscar intervino con su voz de hombre que se cree sabio solo por hablar más lento. «Esta lección se le va a quedar». «Sí», respondí. «Se le va a quedar. Y a mí también». Miré alrededor de la mesa. Marta, impecable, como si nada se le hubiera movido. Óscar, convencido de que el mundo giraba alrededor de él. Mi mamá, dura como una pared. Mi papá, siempre mirando y nunca protegiendo. Rodrigo, sentado como adorno. Laura, callada, cuidando más el ambiente que a la niña. Ni uno solo parecía arrepentido. Ni uno se cuestionaba nada. Estaban convencidos de que tenían razón, como si yo hubiera interrumpido un acto noble de crianza. Mi supuesta familia. Expertos en justificarse. Incapaces de sentir compasión. Entonces Anita jaló mi mano y susurró con la voz rota. «Mamá, tengo mucha hambre. Me quedé helada. Ni siquiera le habían dado de comer. Sabían que tenía hambre, y la dejaron parada en una esquina con un cartón colgado al cuello. Y ahí se acabó todo para mí». Algo se rompió por dentro. ¿Por qué seguía hablando con ellos? ¿Por qué seguía explicando? Jamás lo iban a entender. Y ya no necesitaba que lo entendieran. Ya no los necesitaba. «Mi amor, nos vamos a casa», le dije a Anita. Mi mamá habló con una generosidad falsa. «Puedes llevarla a la cocina. Todavía hay comida». No contesté. Solo tomé la mano de Anita. Le puse su suéter. Le abotoné el abrigo. Todo en silencio. Con calma. Sin darles otro espectáculo. Antes de irme, volteé hacia ellos. Anita no es culpable. Pero aunque lo fuera, ustedes no tenían derecho a hacerle esto a una niña. Nunca. Y van a recordar esta noche. Salimos al frío de diciembre. La banqueta estaba húmeda, quizá por la limpieza del edificio o por la llovizna de la tarde.
El aire pegaba en la cara. Anita se acercó a mí, como si quisiera meterse dentro de mi abrigo. La cargué hasta el coche. «Mamá, tengo hambre», susurró otra vez. Y eso fue lo peor. No el árbol, no los platos, no la discusión. Lo peor fue saber que mi niña iba a recordar esa Navidad por el hambre, las lágrimas y la palabra mentirosa escrita en su frente. En casa, Anita por fin dejó de temblar. Le calenté pavo con puré. Le serví un poco de ensalada de manzana, un pedazo de pastel de 3 leches y una taza de chocolate caliente. Comió como si no hubiera probado bocado en todo el día. Después la bañé con cuidado. Le lavé las rodillas raspadas, le puse crema, la envolví en una pijama limpia y la llevé a su cama. Cuando la acosté, puse mi celular cerca, con la grabadora encendida. Me dolió pedirle que lo contara, pero sabía que, si no quedaba registrado, ellos iban a negar hasta la última palabra. Me senté junto a ella. «Mi amor», le susurré. «Cuéntame qué pasó». La voz de Anita salió chiquita, cortada por los sollozos. Tenía los ojos rojos e hinchados. Bruno dijo que una esfera estaba chueca. Me dijo que yo era más pequeña, y que para mí iba a ser más fácil alcanzarla. Dijo que él iba a sostener la silla. Respiró con dificultad. Me subí. Él estaba agarrando la silla. Luego me empujó de un lado. Me caí. El árbol se cayó. Todo se cayó. Volvió a llorar, y él gritó. «¡Fue ella!». Se frotó los ojos con los puños, pero las lágrimas seguían saliendo. Todos llegaron corriendo. Me gritaron. Me dolía mucho. Yo dije que Bruno me había empujado, pero la tía Marta dijo que yo era una mentirosa horrible. Me colgó un letrero que decía que yo era la vergüenza de la familia. Su voz se apagó hasta quedar en un susurro. Se tapó la cara con las manos, y la abuela agarró el plumón. Me empezó a escribir en la frente. Yo lloré. Le pedí que no lo hiciera, pero siguió escribiendo. Dijo que tenía que pensar en lo que había hecho. Mi niña temblaba. Cada palabra salía como si le doliera. La abracé. Tenía mucho miedo, mamá. Quise correr, pero el abuelo y el tío Óscar me detuvieron. Yo pensé que tú ya no ibas a llegar. Hacerla repetirlo me parecía cruel, pero tenía que saberlo. Le besé la mejilla húmeda. «Mi amor, nada de esto fue tu culpa. ¿Me escuchas? Nada. Lo que ellos hicieron es vergüenza de ellos, no tuya. Tú eres una niña buena, eres valiente, y no voy a volver a dejar que nadie te trate así. Nunca». Nos quedamos así mucho tiempo, abrazadas. Por fin, el cansancio le ganó. Anita se hizo bolita y se durmió. Me quedé mirando cómo respiraba. Y entonces pensé, yo sabía cómo era mi familia. Lo sabía. Y aún así la llevé a esa casa. La gente siempre dice, «¡Qué suerte tienes! Una familia grande siempre te apoya». Toda mi vida fui la que sobraba. Empezó desde niña. Soy la de en medio. Marta, la mayor, era la joya de la casa. Óscar, el menor, era el niño de todos. ¿Y yo? Yo era la que podía sola. Marta podía hablar con mi mamá durante horas. Mi mamá sabía cada detalle de su vida. Óscar tenía a mi papá. Armaban modelos, iban a entrenamientos, partidos, torneos. Mi papá celebraba cada logro suyo como si fuera una hazaña nacional. Yo hacía la tarea en la esquina de la cocina. Sin preguntas, sin interés, quehaceres. Marta estaba estudiando. Óscar era hombre, según ellos. A él no le tocaba. Adivinen quién limpiaba el baño, tendía la ropa, ayudaba con la comida y cargaba bolsas. Yo. Los cumpleaños eran otra cosa. Marta tenía fiestas con globos y pastel encargado. Óscar tenía fiestas deportivas y regalos grandes. ¿El mío? Pastel de supermercado en la mesa de la cocina. ¿Regalos? Marta recibía vestidos nuevos, perfume, zapatos. Óscar recibía una bicicleta, tenis, videojuegos. Yo recibía un abrigo una talla más grande para que me durara. Útil, práctico, nada especial. Y se esperaba que sonriera y dijera gracias. No me dejaron sin comer. No me golpearon. Pero aprendí muy temprano la diferencia entre ser amada y ser útil. Marta era amada. Óscar era el heredero emocional de la familia. Y yo era conveniente. Salí adelante como pude. Facultad de medicina. Guardias interminables. Residencia. Subespecialidad. Noches sin dormir. Años enteros sin vida propia. Ahora soy cardióloga. Es un trabajo duro, pero lo amo. Y sí, gano bien. No es que eso importe mucho, porque para mi familia yo siempre fui algo parecido a un cajero automático con bata blanca. Mi mamá llamaba.
La pensión no alcanza. Las medicinas están carísimas. Hay que arreglar la azotea. Marta llamaba. Bruno necesita el curso. Rodrigo no recibió el bono. Esta vez sí se nos complicó. Óscar llamaba. Las actividades de Sofía cuestan mucho. Se descompuso el coche. Te lo pago después. Todos me miraban como si yo fuera una cuenta bancaria familiar. Y yo pagaba. Porque si no pagaba, era la egoísta. La traidora. La hija ingrata. Estuve casada una vez. Con un abogado. Parecía una persona seria. Estable. Con futuro. Luego se fue. Una colega más joven. Otro estado. Otra vida. ¿Y yo? Me quedé con Anita. ¿Y cómo reaccionó mi familia? Mi mamá dijo, bueno, con ese carácter tuyo tampoco es tan raro. Marta dijo, te lo dije. Los abogados no son de fiar. Óscar solo se encogió de hombros. Ese fue todo mi apoyo. Y con Anita, el patrón se repitió. Sofía, la hija de Óscar, tenía 8 años. Inteligente, bonita, siempre elogiada. Bruno, el hijo de Marta, era un líder natural. El favorito de la abuela. Y Anita, callada, directa, honesta. Para ellos, eso significaba común. Todo lo que hacía era minimizado. ¿Dibujaba algo bonito? Cualquier niña dibuja. ¿Memorizaba un poema? Bueno, Sofía ya está en clases de danza. ¿Sacaba buenas calificaciones? Es su obligación. Yo me decía que no importaba, que las palabras no pesaban tanto, que Anita iba a crecer y encontrar su lugar, pero las palabras se convirtieron en acciones. Bruno, yo conozco ese tipo de niño, no porque sea niño, sino porque ya había aprendido de los adultos equivocados. Astuto, encantador cuando lo miraban, cruel cuando nadie ponía atención, y si alguien lo señalaba, abría los ojos como si le hubieran roto el corazón. Yo no hice nada. Podía convencer a cualquiera. Los adultos lo adoraban. Educado, simpático, confiado, un líder, decían mis papás. La verdad era otra. Era un niño cruel y listo, que ya sabía cómo echarle sus errores a alguien más. Y Anita se ponía roja, tartamudeaba, se quedaba congelada, lo cual, claro, la hacía parecer culpable, incluso cuando no lo era. Como esa noche. Bruno le dijo que se subiera a la silla, que arreglara una esfera. Ella confió en él. Él la empujó. Tal vez lo hizo a propósito. Tal vez quiso asustarla. Tal vez no calculó lo que pasaría. Pero todo se vino abajo. Y luego gritó, «¡Fue ella!». Y por supuesto, todos le creyeron. Pasé años diciéndome que mi familia había cambiado. Pero la realidad estaba ahí. Una mesa de Navidad llena de comida. Música de fondo. Y mi hija marcada como mentirosa en la habitación de al lado. Viéndola dormir esa noche, lo entendí. Le habían hecho a Anita exactamente lo mismo que me hicieron a mí. La diferencia era que yo ya no era una niña, y ahora podía poner un límite. Esa fue su última crueldad. La mañana del 25 empezó con café y con la sombra gris de la palabra todavía marcada en la frente de mi hija. Plumón permanente. Gran herramienta de crianza si lo que buscas es que la palabra mentirosa dure más que tu conciencia. La lavé con mucho cuidado. Le puse crema en la piel. Pero las letras seguían apareciendo. Anita tomó chocolate caliente y mordió un hot cake con miel. Yo solo miraba su frente pensando una cosa. Basta. ¿Cuántos años cargué con esas personas? ¿Cuántas veces les puse pretextos? Son familia. No son malos. Solo necesitan ayuda. Había pagado reparaciones, cursos, actividades, seguros, medicinas, recibos, arreglos del coche, mantenimientos de la casa. Había cubierto gastos de mis padres para que su vida siguiera cómoda. La noche anterior me mostraron lo que realmente valían. Se acabó. No perdí tiempo. Como era la mañana de Navidad, las calles estaban más vacías de lo normal. Subí a Anita al coche y manejé directo al hospital. Mi hospital. No la atendí yo. La llevé al área correspondiente como cualquier madre que llega con una niña lastimada y pedí que todo quedara asentado. Mis colegas documentaron todo. Los raspones en las piernas, los moretones en los brazos, la irritación en la frente, las manchas de plumón que no salían de la piel. Todo quedó en un informe médico formal. Ya no era solo la palabra de Anita contra la de ellos. No eran solo mis fotos. Había evidencia. También pedí orientación psicológica para Anita. No porque ella estuviera rota, sino porque nadie debería cargar sola algo así. Al volver a casa, saqué lo que había comprado para Navidad.
2 sobres con entradas individuales para Six Flags México, suficientes para cada familia. Uno para la familia de Marta. Otro para la de Óscar. Otro sobre para mis papás. Un fin de semana en un hotel de descanso en Morelos, con transporte desde Ciudad de México y comidas incluidas. Todos sabían de esos regalos. Todos los estaban esperando. Bruno llevaba días contando cuántas noches faltaban. Sofía había dibujado montañas rusas. Mis papás fingían que el ruido de los parques no les gustaba, pero ya me habían preguntado a qué hora salía el autobús. Me senté en la mesa de la cocina y rompí cada boleto impreso en tiras delgadas. Luego metí los pedazos de vuelta en los sobres y los cerré. No sentí alegría. Sentí que por fin había dejado de premiarlos. En cuanto tuve una mañana libre después de Navidad, mandé los sobres por mensajería. Después abrí mi computadora e hice lo demás. Cancelé cada transferencia por SPAY programada para mis padres. El extra para la pensión. El apoyo para medicinas. El pago del seguro médico privado. Los recibos de servicios. Los gastos inesperados que, curiosamente, aparecían cada mes con puntualidad perfecta. Cerré esa llave y seguí con lo demás. Marta. Bruno iba a entrar a un curso de invierno. Un mes antes yo había pagado el anticipo, y el pago final vencía esos días. Llamé a la oficina del curso. Ese pago ya no se va a realizar. La mujer fue muy amable. Entiendo, doctora. Le avisaremos a los papás. Si ellos cubren el resto, el lugar se conserva. Si no, se asigna a otro niño. Perfecto, avísenles. Después, Óscar. La semana anterior le había prometido cubrir la reparación del coche para que pudiera ir a trabajar. El taller todavía no lo liberaba, y mi transferencia final seguía pendiente. Llamé. Cancelen mi pago. La cuenta debe quedar a nombre del cliente. Confirmaron que quedaba anulado. Ya no era mi problema. Entonces empezaron las llamadas. Primero Marta. Su voz estaba tan aguda que casi me lastimó el oído. ¿Qué es esta basura que nos mandaste? ¿Dónde están los boletos? Tomé un sorbo de café. Esos eran sus boletos. Ahora son confeti. ¿Perdiste la cabeza? Bruno los estaba esperando. Se lo prometiste. Soñó con ese paseo. Tal vez debería empezar a soñar con decir la verdad. Sale más barato. Colgué. Luego Óscar. Su sobre también había llegado. Gritaba como si yo hubiera incendiado su casa. ¿Hablas en serio? Sofía está llorando. Laura está hecha pedazos. Sí, dije. Ahora sabes cómo se siente cuando una niña llora y nadie la defiende. Colgué. Un día después llamó Marta otra vez. Ahora por el curso de invierno. Me dijeron que tu pago estaba registrado y que luego lo cancelaste. Tengo que pagar hoy, o Bruno pierde su lugar. No puedes hacer esto. No tengo que pagarlo, le dije. Tú eres su mamá. Tú pagas. No tengo esa cantidad de dinero, gritó. Entonces busca un parque gratis. Todavía hay columpios. Colgué. Poco después, mis papás se dieron cuenta de que las transferencias del mes no habían llegado. Mi mamá llamó con esa voz helada que usaba cuando quería dar miedo. ¿Dónde está el dinero? No va a llegar. ¿Cómo que no va a llegar? Exactamente eso. Tú nos debes apoyo. Somos tus padres. Te criamos. Criaron una fuente de dinero. Y esa fuente se cerró. Mi papá habló desde el altavoz. Nos estás traicionando. Siempre fuiste una malagradecida. No, papá. Siempre fui útil. Eso se acabó. Óscar también llamó. El taller ya le había dicho que mi pago estaba cancelado. No puedes hablar en serio. Mi coche está en el taller. ¿Cómo se supone que voy a ir al trabajo? Vas a tener que arreglártelas, Óscar. Como cualquier adulto. Y lo más fuerte fue esto. Ni uno solo preguntó por Anita. Ni uno. Ni un cómo está. Ni un lo sentimos. Ni siquiera un arrepentimiento falso. Solo enojo porque les había cerrado la llave del dinero. Las mismas frases de siempre. Eres cruel. Nos estás abandonando. No podemos sin ti. Ahí entendí todo. Esa era la verdad de mi familia. Mientras pagaba, yo era apoyo. Cuando dejé de pagar, me convertí en el monstruo. Esa noche apagué el celular y me senté junto a Anita. Ella estaba dibujando. En la hoja había 2 figuras de palitos y un árbol de Navidad derechito. ¿Somos nosotras?, pregunté. Sí, dijo. ¿Y el árbol? El árbol no se cae porque nadie me empuja. Me pareció justo. Cualquier cosa que volviera a empujar a mi hija hacia abajo iba a quedar fuera de nuestra vida. Y en cuanto a mí, ya estaba armando el expediente. Fotos, fechas, informe médico, nombres, audio. Esto no era drama familiar. Era violencia contra una niña. DIF,
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Fiscalía. No porque tuviera dudas, sino porque iba a hacerlo bien. Primero cerré el dinero. Después, junté pruebas. Luego fui a donde tenía que ir. Pasadas las fiestas, hice lo que tenía que hacer. Primera parada: la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. La trabajadora social, una mujer de unos 40 y tantos años y mirada firme, me escuchó sin interrumpirme. Puse las fotos sobre su escritorio. Luego el informe médico. Después, una memoria con la declaración grabada de Anita. La mujer asintió. Con esto, se puede abrir seguimiento. Hay violencia contra una menor. Vamos a valorar medidas de protección, entrevistas y revisión de los hogares donde viven otros niños. No prometió milagros ni soluciones de una semana, y agradecí esa honestidad. En las semanas siguientes, personal de la Procuraduría y del DIF acudió a casa de Marta y a casa de Óscar. Yo no estuve ahí, pero puedo imaginarlo. Sus caras cuando una funcionaria les explicó con calma que ahora habría entrevistas, visitas de trabajo social, medidas de protección y canalización a talleres de crianza positiva. Para ellos, yo era la villana. En papel, ellos eran adultos bajo seguimiento por maltrato infantil. Sinceramente, prefiero la segunda etiqueta. Supe que ya habían ido cuando empezaron las llamadas. Primero Marta, aguda, fuera de control. ¿Qué hiciste? Vinieron del DIF a mi casa. Me van a obligar a tomar clases de crianza. Yo tengo una carrera, Mónica. ¿Por qué tendría que tomar esas clases? Para que alguien te explique que no se le escribe en la cara a una niña, ni se le cuelgan cartones en el pecho, le dije. Luego Óscar, gritando como si el mundo se le hubiera venido encima. Por tu culpa vinieron a mi casa. Laura está embarazada. ¿Entiendes lo que significa esto? Nos van a estar revisando. Sí, dije. Se llama rendir cuentas. Lástima que tuvieran que venir instituciones a enseñarte esa palabra. Mis papás llamaron juntos. Nos dejaste en vergüenza, dijo mi mamá. Fuiste a exhibirnos. Ahora los vecinos creen que somos monstruos. No, respondí. Ustedes se exhibieron solos. Yo solo dejé de cubrirlos. Después, vino la denuncia. Porque una visita del DIF era una cosa, y dejar asentado lo ocurrido ante la fiscalía era otra. Levanté la denuncia. Expliqué todo. ¿Quién sujetó a Anita? ¿Quién colgó el letrero? ¿Quién escribió en su frente? ¿Quién la dejó sin comer? Y sí, importaba. Cuando una niña dice temblando, mi abuela escribió, mi tía colgó el letrero, mi abuelo y mi tío me sujetaron. Eso no es un pleito familiar. Es violencia contra una menor. No estuve presente cuando los citaron. Sé parte de lo que pasó, porque me llamaron ellos mismos. Primero mi mamá. Su voz temblaba de rabia. ¿Qué nos estás haciendo? Nos citaron. Nos trataron como delincuentes. Nos hicieron preguntas horribles. Ahora quedamos marcados. Yo contesté con calma. Solo conté lo que hicieron. Luego Marta, casi gritaba, me pusieron una sanción. ¿De dónde se supone que voy a sacar ese dinero? De mí no. Después Óscar, furioso. Nos metiste en un asunto legal. Hay una carpeta. ¿Entiendes? Una carpeta con nuestros nombres. Sí, dije. Ustedes tienen una carpeta. Anita tuvo mentirosa escrito en la frente. Mira la diferencia. Hasta mi papá llamó. Nos van a cobrar varios miles de pesos. ¿Estás feliz? La verdad me parece poco por lo que hicieron. De Anita recibí constancia de las medidas relacionadas con su protección. Lo demás lo supe por sus reclamos citatorios, talleres obligatorios, advertencias formales, gastos y una carpeta abierta con sus nombres. Y todo quedó asentado. No como chisme familiar. No como exageración mía. Quedó en un expediente de protección y en una carpeta de investigación. Siguieron llamando. Dejaban mensajes de voz. Mandaban correos. Mezclaban lástima con reclamos. Arruinaste nuestra reputación. Ahora todos saben. En la escuela nos miran raro. Los vecinos preguntan cosas. Contesté una sola vez. Se lo ganaron. Después dejé de responder. Una tarde, fui a recoger a Anita de su clase de pintura en un centro cultural. Bruno también iba a una actividad ahí, en otro salón. Al llegar lo vi afuera, rodeado de varios niños. Hablaba como si estuviera contando una travesura. Yo nomás la empujé tantito, decía. Y todos le echaron la culpa a ella. Siempre me creen a mí. Me quedé inmóvil. Ahí estaba, el resultado de lo que le habían enseñado. Un niño de 9 años, que ya sabía mentir y reírse de haber lastimado a alguien.
Y, en lugar de rabia, sentí otra cosa. Alivio. Eso no era una prueba formal. No iba a cambiar sola una carpeta, pero para mí cerró cualquier duda. Yo nunca había dudado de Anita. Ahora tenía la verdad en la propia boca de Bruno. Ella no había mentido. Ni una sola vez. No lo enfrenté. No lo necesitaba. Solo lo miré, y pensé que Marta y mi mamá no habían corregido a Bruno. Lo habían entrenado. Llamaron a Anita vergüenza de la familia. Pero la vergüenza no era ella. Eran ellos. Y ahora no estaba escrita con plumón en la frente de una niña. Estaba asentada en expedientes, citatorios y medidas oficiales. Esa noche, Anita y yo hicimos galletas. Discutimos sobre quién cantaba peor los villancicos. Ella se rió tanto que se le pusieron rojas las mejillas. Y con cada risa, el peso de las últimas semanas se fue soltando un poco de mi pecho. Estamos bien ahora. Solo nosotras dos. Y es suficiente. Lo que entendí esa noche no fue de golpe. Lo entendí viendo a Anita comer con las manos temblando, con la frente todavía manchada, como si la vergüenza fuera de ella y no de los adultos que la dejaron sola. Durante años, confundí familia con permiso. Les di permiso de pedirme dinero, de juzgarme, de minimizarme y de tratar a mi hija como una extensión de esa costumbre. Pensé que poner límites era abandonar, pero esa noche vi que no ponerlos también abandona. La familia no deja de ser familia por escuchar un no, pero cuando necesita humillar a una niña para sentirse en control, el límite ya no es castigo, es protección.